Hola a todos. Bien, si están viendo esto, es probable que sean alumnos o profesores del curso de segundo de ESPA presencial o semipresencial, de acuerdo con la LOMLOE del curso 2025-2026. Pero puede ser también, si este programa que tengo en las manos resulta bien, que lo sean de años posteriores. O puede ser que no sean alumnos en absoluto, o puede ser que sean mis superiores, puede ser que sea la dirección, la jefatura de departamento, jefatura de estudios, o inspección, o incluso alta inspección. Así que bueno, bienvenidos. O puede ser que sea personal completamente ajeno a los estudios. Bien, bueno, voy a explicar el programa, pero en un principio voy a explicar también la vía, porque desde luego este plano es espantoso. Voy a explicar la vía y eso que me comprometía a no tocar el... Pero bueno, en fin, hay un mínimo reflejo. Sí, esto tiene que ver con la vía. ¿Por qué lo hago a través de un vídeo de YouTube? Cuando todavía no ha terminado el verano y bueno, además con estas pintas. Bien, pues es sencillo. Es sencillo. La plataforma, que es el medio de comunicación legal, por supuesto, entre todos nosotros, y por eso esto va a ir enlazado en la plataforma. Y va a ir enlazado en la plataforma porque no admite archivos de unas dimensiones, yo diría que tampoco exageradas, tampoco una locura. Dimensiones bastante razonables, pero no caben. La plataforma no admite archivos grandes, como podría ser, si pongo la cabeza así no hay reflejo, como podría ser pues este vídeo. Luego, hay que hacer notar, yo he usado YouTube como herramienta formativa, educativa durante mucho tiempo, pero está teniendo unos cambios desastrosos y se está llenando todo de anuncios. Y entonces antes era fácil recurrir a un fragmento fílmico tomado de YouTube, y bueno, pues era la vía más cómoda muchas veces de ofrecerlo en clase, pero ahora todo está lleno de anuncios, incluyendo mis propios vídeos en contra de mi voluntad, porque yo firmé yo rellené un documento virtual en el que se decía que, en el que yo me negaba a que hubiera anuncios a mitad de vídeo, y en la medida de lo posible al principio y al final, pero no, por lo visto y por lo que me dicen quienes comentan estos vídeos, pues los hay, a pesar de que yo expresamente he dicho que el lucro es algo muy deseable y YouTube tiene unas normas de la comunidad que se inventan ellos y que son tan de la comunidad como las de Ryanair para volar. Nadie voluntariamente ha fijado esos pesos y medidas de las maletas. Pues igualmente nadie ha fijado esa censura y esos anuncios que tenemos en YouTube. Entonces, si ven anuncios a mitad de estos vídeos, díganmelo y a ver qué puedo hacer, a ver si incluso puedo protestar formalmente, ya que cuando uno se compromete a algo tiene que cumplirlo, aunque sea un servicio gratuito. En cuanto uno gana dinero en cuanto uno gana dinero con no hacer nada, ¿verdad? Simplemente con alojar estos vídeos, y nos hace firmar unos contratos y nos somete a censura y vigilancia, creo que tiene unas obligaciones. Y esas obligaciones pasan por no ponernos anuncios. Pero en la mayoría de los casos, pues ya digo que YouTube viene a ser cada vez más un desastre a la hora de educar con la imagen y educar con audiovisuales, como yo hago por convicción, por absoluta convicción, pero también, digamos, por imperativo legal o en función de mi cargo, o porque habitualmente me esfuerzo por ocupar el llamado proyecto, no sé si es un proyecto, una línea de... Es que la Junta de Andalucía hubo 2 años que lo eliminó, ahora lo ha vuelto a poner, pero dentro del programa Sentir y Vivir el Patrimonio o algo así, y también dentro de Comunica. El caso es que yo me encargo de aula de cine, y por supuesto que necesito proyectar cine, ¿verdad? Cine y obras maestras de la televisión a mis alumnos, o sea que necesito una herramienta
que me dé lo que YouTube da. Durante el año en el que yo fui coordinador absoluto de aula de cine, Filming nos brindó unas películas gratuitas con una contraseña para todo el centro, pero eso era absolutamente insuficiente. Eso era absolutamente insuficiente. Además les puse la Atalanta a mis alumnos y no sabía que había ahí un potorro peludo. Pero bueno, hablándolo con el director quedó claro que se puede proyectar a los alumnos cualquier película que legalmente en la clasificación por edades se corresponda con su edad. Y bueno, es cierto que yo doy clase a adultos, se supone que todos deberían ser mayores de 18 años, pero es cierto igualmente que este año en mi caso tengo más menores de edad que mayores, entonces tendría que ver la clasificación de cada película. El caso es que YouTube cada vez nos sirve menos y recomiendo que cada profesor se busque la vida de la manera en la que pueda, pero siempre, siempre, siempre cumpliendo la ley, escrupulosamente. No vamos a favorecer la piratería, ni muchísimo menos vamos a favorecer a potencias hostiles a la Unión Europea como la Federación Rusa, donde está alojada la página OK.ru, OK.ru, que de ninguna manera podemos favorecer ni beneficiar, ya que, ya lo digo, es una potencia hostil, está haciendo la guerra a Ucrania, no tiene ningún respeto por los derechos de autor, y ya recordamos todas estas campañas que venían al principio de los DVDs, ¿verdad? La idea es mía y no recuerdo cuáles eran. No robarías un coche, no robarías una moto, ¿verdad? No robarías una idea. Entonces, de ninguna manera podemos usar esa página en la que están todas las películas del mundo en todas las lenguas y con todos los subtítulos al alcance de la mano. No vamos a usar OK.ru, OK.ru, porque aquí favorecemos la legalidad. Y casi igualmente podemos predicar lo mismo de archive.org, archive.org, que tiene un estatus legal como una especie de biblioteca digital donde hay alojadas series completas, películas, igualmente en todas las lenguas y con todos los subtítulos, pero teniendo en cuenta, habida cuenta que está teniendo algunos problemas legales en Estados Unidos y ha habido algunos juicios, bueno, pues lo dejamos también subyudice, nunca mejor dicho, y nos buscamos medios legales, sean cuales sean. Y hay que tener muy en cuenta que si usamos un DVD o un Blu-ray legalmente comprado, tenemos que hacer muchísimo caso, por favor, no nos olvidemos de esto, tenemos que hacer muchísimo caso a las instrucciones que vienen dentro del DVD. Y si al principio sale la carta en la que se dice que no está permitida su exhibición en escuelas, cárceles, instituciones educativas, plataformas petrolíferas, pues hay que hacerle caso. Y si el DVD dice que no se puede exhibir en una institución educativa, no lo exhibiremos, porque vamos a respetar escrupulosísimamente la ley, todas las leyes, la ley y nada más que la ley. Y bueno, en la medida en la que YouTube nos facilite rarísimas veces esto que necesitamos, pues lo usaremos, porque se supone que YouTube está conforme con toda la legalidad del mundo, aparte de que retiraron los vídeos de torturas y ejecuciones de ISIS porque la Unión Europea lo pidió. Bueno, puede considerarse esto un poco obstrucción a la justicia y complicidad con genocidio, pero no, bueno, si la Unión Europea dijo que eso había que eliminarlo, pues bien eliminado está, al igual que Russia Today y todos los canales rusos y creo que también iraníes, creo que también cerraron también cerraron los canales iraníes, con los que por cierto colaboraba cierto partido. Bueno, hay que cumplir siempre la ley audiovisual cuando pongamos audiovisuales a nuestros alumnos. No me cansaré de decirlo, aquí no nos van a hacer, por lo que a mí respecta, no nos van a hacer una redada, porque yo solo voy a predicar el cumplimiento de la ley. Bien. Y dicho esto, pasemos al programa tal cual. Es cierto que, por supuesto, he usado imágenes que son todas de libre, o sea, no tienen copyright. He cuidado de eso, las he sacado de Wikipedia y
me he esforzado en que tuvieran, me he esforzado en asegurarme que tuvieran el copyright tachado. Son de libre uso. O sea, aquí cumplimos la ley. Ya he dicho que este vídeo puede perfectamente... Este vídeo puede verlo la inspección y la alta inspección y puede comer sopas en él. Puede comer sopas en este vídeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en segundo de ESPA LOMLOE? Voy a leer la advertencia preliminar. Este cuaderno puede parecer aterradoramente extenso. Lo es, porque sería más largo si fuera más corto. Bueno, esta es la cita del abate Terrasson que hace Kant en la crítica de la razón pura. Sería más largo si fuera más corto, es decir, nos llevaría mucho más tiempo de preguntas y aclaraciones y aquí hubiera dado menos indicaciones. También porque muestra la estructura general de todo el curso, para que cada maestro haga su propia programación de aula como más le convenga y sobre todo como más convenga a su alumnado. Que nadie se asuste si eso de cómo se prepara le parece que juega con demasiadas lecturas y estudios. Esto ya es una indicación sobre cómo leer esto. El cómo se prepara tiene que leerse después de qué es lo que se pide. El cómo se prepara es después de lo que se pide. Si uno lee qué se pide y sabe cómo hacerlo, pues incluso que no lea el cómo se prepara. Es que muchos se van a asustar por el cómo se prepara, lo sé. Bueno, pues antes de leer el cómo se prepara, aunque preceda en el tiempo, vamos a leer qué es lo que se nos pide. Que nadie se asuste si eso de cómo se prepara le parece que juega con demasiadas lecturas y estudios. El sistema educativo puede explicarse con esta imagen. Usamos muchas lecturas y muchos estudios para hacer una única salchicha en forma de examen o en este caso de evaluación por unas actividades muy sencillas. Van a ser 6 actividades cada trimestre. Quizá en el primero haya una más, porque así es la ley, ¿no? En la temporalización de los contenidos, pues hay un contenido y a su vez unos criterios de evaluación que se tratan al principio y luego no vuelven a aparecer, que son los relacionados con la lengua española, las lenguas, los prejuicios lingüísticos, etc. Unas actividades muy sencillas, 6 cada trimestre. Así que nadie ha de asustarse por la cantidad de carne picada que se pone a su disposición, porque al final solo se le va a exigir una salchichilla, si bien esta no podría haberse hecho sin disponer generosamente de buenas cantidades de carne picada. La idea de la educación es que entra esto, sale esto. Entra esto, sale esto. Bien, continuemos. Primer trimestre, que tiene como portada La máscara de la muerte roja por Alberto Martini. Por Alberto Martini. He estado pensando... las magníficas ilustraciones de Pou de Alberto Martini. He estado pensando en que esto de la máscara de la muerte roja que puse por el COVID, hay quien dice la COVID, ¿no? Como la ETA, pues ya debería quitarlo porque ya ha pasado de moda, pero ni muchísimo menos. ¿Qué va a pasar de moda el COVID? Si quitáramos todo recuerdo a esa estupidez de ir a clase con mascarillas, si borráramos de la memoria eso, no habríamos aprendido nada y sería contrario a todo buen sentido de la educación. Entonces, no solo mantengo la máscara de la muerte roja, sino que he querido añadir 4 días de Garshing. Lo que pasa es que no he encontrado ninguna edición digital de 4 días de Garshing completa, porque siempre le falta el prólogo, que precisamente es lo que más tiene que ver con el COVID. Así que, bueno, he dado un enlace incompleto con el cuento ya empezado, que es lo que circula en internet en castellano, pero ya me buscaré la manera de dar el prólogo también, de dar la primera parte del cuento, por la vía que sea. Si hace falta alguna presentación de Garshing y alguna especie de audiolibro, que tampoco sería tan difícil porque la obra completa de Garshing, sin contar las cartas, esas que tanto elogió Chekhov, pues es muy breve.
Bueno, vamos a ver qué es lo que se pide. Entonces, primera actividad, con la que se evalúan los criterios de los bloques 1 y 6 y que vale un punto. O sea, ese punto sale de... o sea, si queremos saber de dónde sale ese punto, esa pregunta tan... ¿De dónde sale la nota? ¿De dónde sale ese punto? Pues de dividir un entero por todos los criterios que hay. Sumando todos los criterios sale 1. Sale 1. Todos los criterios de los bloques 1 y 6. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces aquí tenemos los siguientes apartados. ¿Cómo se prepara? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se evalúa? Pues evidentemente lo que le tiene que interesar primero al docente y al alumno es en qué consiste. Y luego, después de saber qué es lo que se nos va a pedir, pues vamos a ver qué herramientas tenemos para prepararla y cómo se nos va a evaluar, aunque eso es casi secundario. Lo es, porque primero hay que hacerlo y luego se evalúa. Entonces, ¿en qué consiste? Hay que copiar el árbol de la familia indoeuropea y doy un enlace a mis propios materiales, y ahí está ese árbol que pues, no sé cómo está en cuanto a derechos de autor, pero bueno, en fin, ahí está. Seguramente todo correcto, todo correcto. Y el mapa de las lenguas y las variedades del español y el español en el mundo, que es toda la variedad meridional. Esto podría hacerse en un solo mapa. Un solo mapa en el que aparezca España dividida en variedad septentrional y meridional, y luego el resto del mundo donde se habla español, es todo eso variedad meridional. Lo que hay que hacer es nombrar los países, señalar los países. Bien, pues eso, en realidad es bastante fácil, es casi preescolar, solo que no es con la comprensión de un preescolar, sino que el alumno tiene que haber comprendido en profundidad. El maestro tiene que explicar lo que aparece en estos enlaces que doy. Bien, para hacer los mapas tengan en cuenta que no necesitan más de 4 colores y les enlazo una explicación del teorema de los 4 colores y que incluso no necesitan colores si usan las rayas y puntos que se emplean en las obras de heráldica cuando no hay dinero para colores. Y les doy noticia de los esmaltes y... en su forma impresa en blanco y negro. Bueno, ¿cómo se evalúa? Pues da igual, esto ya que lo lea cada cual, pero esto es secundario, esto se lo quedan los alumnos porque es para ellos, no es para mí, es para que aprendan ellos, es un material para que vean con frecuencia y se les vaya quedando, lo vayan absorbiendo. Bueno, segunda actividad, pues nuevamente, vamos a ver qué es lo que pido, en qué consiste. Análisis audiovisual a través de las preguntas mencionadas en el apartado anterior de la película Milagros de Nuestra Señora, bueno, película para televisión, capítulo de serie, de Jesús Fernández Santos, perteneciente pues eso, a su serie Los Libros. Normalmente recomendado a la página original en el archivo de RTV, pero tiene gran cantidad de inconvenientes y cada vez más como YouTube, porque así como YouTube mete publicidad, RTV también mete publicidad y además ahora se ha inventado unas contraseñas perecederas tan complejas que tiene que salir Lorenzo Milá para explicarlas, al igual que explicó el COVID, que no pasaba nada, era alarmismo. Pues ahora Lorenzo Milá también sale a explicarnos cómo meter esas contraseñas temporales que son el modelo de lo que la Unión Europea quiere que implantemos y que cómicamente se llama el pasaporte. Bien, pues eso está teniendo su campo experimental en la página de RTV y en la medida en la que se pueda ver lo que ofrece la página de RTV en YouTube, sigue siendo mejor YouTube a pesar de los anuncios, decididamente. Y hay varias versiones o varios cuelgues de los milagros de Nuestra Señora en YouTube, alguno oficial, otro no, pero es mejor verlo allí, en YouTube, que en la página de RTV. A veces no habrá más remedio, pero ya aviso que el docente, si quiere mostrar esos archivos, esos documentos que hemos pagado todos ya, que están en Radio y Televisión Española, pues me temo que tendrá que hacerse una cuenta y usarla. Es gratuito, ¿no? Pero es vigilancia, ¿verdad? Bueno. Será mejor ver una copia en YouTube, decididamente, con menos problemas de sonido. Es que encima la página de RTV se escucha mal y es muy deficiente.
Y además la posibilidad de generar subtítulos automáticos, que eso no lo tiene, lo tenía RTV, pero lo quitaron, esto de los subtítulos para sordos, que pueden ser útiles eso para el alumnado con dificultades auditivas. Otras películas que se pueden recomendar son El Caballero Verde de Stephen Wicks de 1984. Me salto todo esto porque he hecho un apéndice con las películas recomendadas para dar las materias, para dar no solo ESPA, sino también literatura universal, literatura de bachillerato, y haré una lectura aparte de esta lista. Haré un comentario aparte de esta lista. Aquí, en el enlace que viene en este vídeo, aparece como apéndice de la programación de ESPA. Bueno, tercera actividad. Bueno, perdón, no he dicho. O sea, se ve Milagros de Nuestra Señora y se analiza audiovisualmente. ¿Cómo hacerlo? Pues en el cómo se prepara, digo que es respondiendo a las preguntas. ¿Cuándo y dónde ocurre? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus actitudes? ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos lo cuenta el autor? ¿Y por qué? Bueno, tercera actividad. O sea, la intención del autor. Los recursos estilísticos del autor y la intención. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? Tercera actividad, ahora sí. ¿En qué consiste? Bueno, en el cómo se prepara se digo que se ve el final de Encrucijada de Walter Hill. Por la vía que sea. Por la vía que sea. Aquí hay un enlace a Toki Video. No sé hasta qué punto es eso legal, pues nos buscamos la manera más legal. Bien, ¿en qué consiste? Se hará una nueva ficha de análisis guiado, pero esta vez comparando, diciendo en qué se parece o en qué se diferencia lo que hemos visto a uno o varios milagros, atención, o varios milagros de la película de Fernández Santos. Bien, cuarta actividad. ¿En qué consiste? Que es a donde nos tenemos que ir en primer lugar. ¿En qué consiste? Aunque los alumnos pueden ir... Aunque los alumnos pueden ir escribiendo cuentos cuando y donde se les antoje y me los pueden ir mostrando, en un día determinado, después de haber hecho varias lecturas y comentarios en clase, escribirán un cuento en el aula sin más material que papel y un bolígrafo. Y en el cómo se prepara, pues yo he propuesto algunas lecturas. La fundamental sería La Máscara de la Muerte Roja, y por eso al final he puesto una guía de lectura de La Máscara de la Muerte Roja. Pero pueden ser otras, pueden ser otras. El caso es que con las instrucciones que doy en el cómo se prepara, vayan familiarizándose con qué es un cuento, cómo funciona y cómo escribir uno. Quinta actividad. ¿En qué consiste? Vamos siempre al en qué consiste. Los alumnos llevarán un cuaderno en el que irán registrando los debates que se produzcan en clase sobre los cuentos que se vayan leyendo. Por ejemplo, si leen Los chanclos de la suerte, el maestro de Andersen, el maestro puede proponer la cuestión, relacionándola con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, si cualquier tiempo pasado fue mejor. Los alumnos harán anotaciones sobre las posturas de los otros y escribirán las conclusiones alcanzadas tras el debate. O sea, digamos que sí, podría ser este el tema del primer debate, si cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Cómo se evalúa? Antes de la evaluación, esto es importante porque de la evaluación puede cambiar el instrumento, ¿verdad? La propia actividad. O sea, la propia actividad. Es una propuesta que hago a los maestros y ya lo acordaremos. Antes de la evaluación, los maestros me entregarán estas anotaciones fotocopiadas o fotorreproducidas. Conviene que los alumnos se queden con ellas si han aprendido o descubierto cosas con ellas. Y en general podrán alcanzar la máxima nota por el mero hecho de haberse hecho. Pero hay otras dos posibles formas de evaluación mucho más próximas al espíritu de la ley. Que los maestros graben en vídeo un debate en clase, con la debida presentación de los alumnos, y me hagan llegar el archivo, o que lo tengan delante de mí aprovechando el día que tienen que rendir examen para otros ámbitos. Entonces esto lo discutiré con los maestros, a ver qué... Porque claro, yo tengo que evaluar aquí unos contenidos orales y yo, como a los alumnos no los veo, pues no hay oralidad. Entonces o me mandan un vídeo o ya veremos. Pero desde luego sería
lo más adecuado que yo estuviera evaluando un material oral y no un material escrito. Bien, sexta actividad. ¿En qué consiste? Se elegirá un cuento de los leídos en clase u otro cualquiera, de los de la página Ciudad Seva, que es lo que habitualmente uso, que en materia de derechos tampoco es que ande muy fina, pero bueno, breve, preferiblemente, claro, se hará un comentario en el que se explicará qué pasa en él, la invención, en qué orden se cuenta, la disposición, cómo se cuenta, la elocución y cuál es su intención, de nuevo, la invención, porque es el qué quiero contar. Se ejemplificará cada categoría, claro, eso por un lado, un análisis narrativo, un análisis retórico del cuento, si se quiere, un comentario literario, eso es un comentario literario. Pero luego viene un comentario gramatical. Se ejemplificará cada categoría gramatical y en el cómo hacerlo, pues vienen las categorías gramaticales, es decir, los tipos de palabra, nombre, sustantivo, adjetivo. Cada categoría gramatical con palabras tomadas del cuento. Me valdrá con una sola palabra por categoría. Puede que en un cuento determinado no se encuentren interjecciones. Así que se valorará haber sabido ver varios cuentos y haber escogido uno con interjecciones. Por supuesto, interpretaré como que no se han hecho bien las actividades, sino que se ha copiado, si empiezo a ver listas de palabras sospechosamente parecidas. Y por último, los alumnos se explicarán con sus propias palabras, o sea, análisis literario, análisis gramatical y ahora análisis léxico. Los alumnos se explicarán con sus propias, así cumplimos con todo lo que nos pide la ley. Los alumnos explicarán con sus propias palabras, después de haber consultado el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, DLE de la RAE, qué significan 10 palabras del cuento que en un principio no hayan entendido. Bien. Bueno, luego viene una guía de lectura de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe y pasamos a las actividades del segundo trimestre, con el retablo de Maese Pedro como portada, con la escena del retablo de Maese Pedro como portada. Bueno, pues aquí, como ya tenemos instrucciones sobre cómo se hace un análisis audiovisual, pues lo simplifico. Primero, análisis audiovisual del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Y sí, esto ha sonado como un golpe con pantalones cortos, cosa que no se me ocurriría en la vida, no se me ocurriría evidentemente en la vida presentarme así en clase, y espero que a los alumnos tampoco. Análisis audiovisual del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Segundo paso. Lectura del capítulo 26 de la segunda parte del Quijote y del capítulo 24 de la Gaviota de Fernán Caballero, que están enlazados, y comparación entre ambas obras. Por supuesto que esta lectura tiene que hacerse en clase, explicando el maestro todo lo que los alumnos no entiendan. Y meto aquí una aclaración. Téngase en cuenta que leemos a Cervantes como modelo literario y no como modelo lingüístico. Su lengua es muchas veces diferente de la nuestra. Él, por ejemplo, dice mesmo en lugar de mismo y usa luego como ahora mismo, como ya, y no como después. Bien, tercer paso. Pues he simplificado, porque antes hacía ver 4 corazones con freno y marcha atrás y leer el experimento del Dr. Heidegger. Eso lo he quitado. Todo eso era para que el debate fuera sobre qué ventajas tiene la vida humana tal como es ahora frente a cómo sería si fuera ilimitada o se envejeciera al revés. Que además me temo que era una pregunta demasiado complicada. No voy a especificar para qué, demasiado complicada. Y explico aquí. El segundo trimestre, por Semana Santa y romería, reduce aún más las pocas horas asignadas en la versión semipresencial, de modo que el quinto paso se hará sobre las primeras lecturas y no sobre la de Hawthorne. Por otro lado, el teatro de Jardiel es menos original e interesante que su prosa, de eso me di cuenta. Entonces, claro, no voy a ponerles una obra de Jardiel, aunque la prosa sí que tiene ese rango de clásico, pero el teatro no tanto. Entonces, en lugar de hacerlo sobre el experimento del Dr. Heidegger de Hawthorne, el alumnado buscará en el diccionario y explicará por escrito con sus propias palabras todos aquellos vocablos que dificulten su comprensión de las lecturas, en este caso
la del Quijote y la de la Gaviota de Fernán Caballero, que además, bueno, ya en clase les habrán explicado